encontramos Elio Núñez en persona, Mariela Acevedo, en el consultorio de la doctora Carmen Rivas en Dar Salud, porque hoy traemos un tema muy interesante, el embarazo hasta llegar a feliz término, o a buen término, como dicen los ginecobstetras. Ella es egresada del posgrado de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, proveniente de la Universidad de Carabobo, la casa que vence las formas. Así es. Así es, Mari. Gracias, doctora, por estar con nosotros en Examen en Salud. Y bueno, creo que la teleaudiencia está muy interesada siempre en saber estos temas de embarazo. Y le voy a hacer una pregunta muy sencillita. ¿Cómo una doctora, cómo el médico identifica un embarazo cuando la paciente viene y te dice, doctora, creo que estoy embarazada y me quiero poner en atención prenatal? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, complacida de tenerlos acá. Y bueno, existen muchos signos que nos pueden hacer sospechar que una paciente esté embarazada. Generalmente hay muchas que vienen es por la ausencia de menstruación. Ese es uno de los primeros síntomas. Eso lo vamos a corroborar a través de un examen de sangre, que es un examen sumamente sencillo, y pues nos va a decir si hay un resultado positivo o negativo, y a su vez realizamos un estudio complementario que es una ecografía donde podemos evidenciar signos de embarazo. Hay pacientes con embarazos pequeñitos que solamente vamos a ver una imagen donde hay un endometrio que está engrosado y podemos ver un saquito gestacional. Doctora, ¿es posible, por ejemplo, a veces hemos tenido en el laboratorio eso, es posible que una mujer que tenga casi 30 semanas nos diga que no sabía que estaba embarazada? Sí, puede pasar. Puede pasar, porque a veces uno puede creer que es justificación para no venir a la atención prenatal, que es tan importante. No, puede pasar en pacientes que tengan, por ejemplo, trastornos previos hormonales, que hayan tenido muchos meses sin ver menstruación o que son un poquito gorditas, entonces no se percibe el aumento del volumen del útero y puede pasar desapercibido. No le prestan atención a la ausencia de menstruación porque ya venían con ese antecedente. Doctora, ¿cómo debe ser la atención prenatal para que el momento del parto, ese momento tan importante, sea óptimo, sea eficiente y sea sanito y todo el mundo esté feliz? Porque es muy importante tanto para usted como médico, como para la mamá, la futura mamá, como el entorno familiar, que ese momento sea excelente. ¿Cómo debe ser la atención prenatal? Lo ideal es que todo sea previamente planificado, inclusive hacer una planificación preconcepcional, porque allí vamos a descartar ciertos factores de riesgo que pudiesen afectar al embarazo como tal. Una vez que ya estamos en el estado de gravidez prenatal, lo importante es tener un mínimo de consultas, que se aceptan que lo mínimo sea 5, ¿ok?, durante todo el embarazo. En estos controles nosotros vamos a ir descartando factores de riesgo. En una paciente que tiene una primera gestación, al final del embarazo es que nosotros vamos a decir si ella realmente va a un parto vía vaginal o a un parto a cesárea, porque realmente nuestro cuerpo está hecho justamente para dar a luz de forma natural. Doctora, ¿y cómo usted identifica, porque usted estaba diciéndonos a la licenciada Mariela y a mí, que hay que definir cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son exactamente esos factores de riesgo que a la futura mamá, que allá en la casa, a la familia, le pueden evidenciar que puede haber un peligro para ese embarazo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, las edades extremas es un factor de riesgo principal. ¿La adolescencia? Adolescentes y pacientes mayores de 35 años. ¿Esa edad de adolescentes de qué edad partimos? Bueno, realmente una vez que la paciente tiene la menarquia está en capacidad de reproducción. Entonces, claro, cuando estamos hablando de un desarrollo normal a partir de los 12 años, los primeros 2 años son de adaptación, pero a partir de este momento, en cualquier momento ella puede quedar embarazada. Por supuesto que no es lo ideal porque es un sistema que está inmaduro y que todavía está en proceso de normalizarse, ¿ok? Y por esta misma causa es alto riesgo obstétrico. Y lo mismo sucede, perdón, disculpa que te interrumpa, en las pacientes por encima de 35 años, porque son estos óvulos que son los últimos que van quedando y ya te estás preparando para una nueva etapa que es la perimenopausia o la menopausia, ¿ok? Entonces las edades extremas siempre van a indicar un factor de riesgo. Existen otros que son pacientes que tengan patologías preexistentes, que tengan una hipertensión arterial previa al embarazo y que pueda agravarse con la presencia del embarazo. Pacientes que tengan diabetes, pacientes fumadoras, la presencia de drogas, o sea, existen muchos factores que pudiesen hacer que el embarazo sea de alto riesgo. Pero al final, porque siempre hago énfasis que al final, por ejemplo, en una paciente que tiene un primer embarazo, que nunca ha estado sometida a un trabajo de parto, nosotros estamos en la necesidad de probar
la pelvis de la paciente, porque el parto va a depender de las condiciones maternas, que esa pelvis sea capaz de permitir que ese bebé pase por allí, de que a pesar de que tenga una pelvis excelente, el bebé esté bien, porque si el bebé tiene algún signo de sufrimiento fetal agudo, yo no la puedo dejar en un trabajo de parto así tengo una pelvis gigante. No lo puedo hacer porque yo necesito salvar a ese bebé. O que existan alteraciones tanto maternas como fetales y pues yo desvíe y me realice una interrupción del embarazo vía cesárea. Entonces, por eso digo siempre que es al final, porque por ejemplo puede tener una pelvis excelente, pero yo necesito es que este bebé hacerlo bien para yo poder entregar a la familia justamente ese binomio madre-hijo en las mejores condiciones posibles. Doctora, el embarazo múltiple es mucho más difícil de tratar que un embarazo normal, un embarazo con un solo bebé. Es mucho más difícil, es al que más le tenemos miedo, ya solamente por el hecho de ser múltiple es de alto riesgo obstétrico y presenta muchísimas complicaciones. Y una es muy evidente, que es por supuesto que la sobredistensión uterina es el doble y pues hay muchos síntomas de compresión del útero sobre las otras vísceras que generan muchas molestias en la embarazada. Además de los efectos de la progesterona, los pacientes vomitan muchísimo más, la paciente siente estos síntomas, los síntomas hormonales con mucho mayor énfasis. Entonces, pues sí, y tenemos un alto riesgo de prematuridad por la misma causa, por esta misma sobredistensión, y realmente es un éxito cuando tú logras llevar el embarazo al borde de 36-37 semanas. Eso es un éxito. Y en este caso ¿está determinado o está indicado en algún momento el parto normal? Sí, sí puede estar indicado el parto normal. Si ambos fetos están en posición cefálica, se puede dar un parto normal sin ningún problema. ¿Es difícil aprender a hacer parto? No. Si te gusta, no es difícil. Mire, doctora, porque le digo por mi experiencia, yo también soy médico y me costó mucho trabajo aprender. Bueno, de hecho estudié otra especialidad, por eso la admiro, porque usted se ve que ama su trabajo. Doctora, ¿qué cosa es ginecoamor? Esto tan hermoso que estoy viendo. Bueno, Ginecoamor nació desde la necesidad de poder explicarle a las personas en un lenguaje bastante sencillo todo lo que tiene que ver con el área obstétrica. Mi especialidad es ginecología y obstetricia, pero la obstetricia realmente es mi verdadera pasión. Entonces, Omar un día me comentó, doctor, pero ¿por qué no lo hace? Y yo, cónchale, Omar, realmente me da un poco me da pena, un poquito de miedo escénico, pero hágalo. Entonces, fue así como el empujoncito. ¿Qué necesitaba? Y sí, nació Ginecoamor porque era como la palabra de la ginecología y lo enlacé con el amor y entonces bueno, allí nació y bueno, realmente ha sido muy satisfactorio porque no he tenido la presión de que necesito tener muchos seguidores, no es la intención, pero mi mensaje llega, me fortalece muchísimo que me escriben de muchas partes, que no son nada más de acá de Venezuela y para mí es un placer poderlas orientar porque a veces pueden ser preguntas muy sencillas, como por ejemplo hoy me preguntaba una persona si era cierto que tomar ácido fólico producía alteraciones en el bebé y yo, no mi amor, para nada, imagínate, más bien está súper indicado. Entonces es una forma de yo colaborar con personas que están cerca o que están muy lejos y que es algo sumamente beneficioso para el embarazo futuro o para el embarazo que ya esté presente. Quería hacer dos preguntas puntuales. Primero, ¿qué exámenes de laboratorio son prudentes recomendar a una paciente embarazada? Y ese entorno familiar, ¿qué papel juega en ese lapso? Okay. Eso puede ser de los 9 meses o justo al final de... Ok, de los exámenes de embarazo. Ajá. Vamos a esquematizarlo. Sí. Ok, tenemos 3 trimestres. ¿Okay? Y en los 3 trimestres vamos a hacer un laboratorio general como para saber en qué condiciones está la paciente, sabiendo ya que, por ejemplo, desde el punto de vista hematológico, en el segundo trimestre hay una hemodilución y ella va a tener una disminución de la hemoglobina en términos generales. Pero existen otros exámenes de laboratorio que me van a permitir descartar patologías como diabetes gestacional, que es la carga de glucosa de 50 gramos, que la vamos a pedir en el segundo trimestre, entre la semana 26, 28 y 29.
existen otros exámenes como por ejemplo el urocultivo, que necesito realizar mínimo 3 durante toda la gestación en un embarazo normal. Si la paciente tiene algún antecedente o alguna susceptibilidad a tener infecciones urinarias, pues yo seré más exhaustiva en ella. Pero si es una paciente normal, en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero, un urocultivo. En mis pacientes yo todos los meses le pido regularmente un uroanálisis, un examen de orina normal, para que cuando vengan a la consulta ya yo sé que no hay riesgo de infección urinaria. Primero porque hay un riesgo aumentado de la infección urinaria y es causa frecuente de amenazas de parto prematuro, de amenazas de aborto, y nos cubrimos en salud, pedimos este examen. Qué importante es la atención prenatal, ¿verdad, doctora? Sí, La sumamente atención, importante. ¿qué importancia tiene la familia? Díganos. Ok, bueno, el el entorno familiar es sumamente importante porque la paciente, así como tiene cambios fisiológicos que son muy evidentes, pues también esta serie de hormonas que se están moviendo en ella va a producir una serie de emociones. Entonces la aceptación del embarazo, primero de ella en particular, y luego del entorno que la acompaña. Sí. Por supuesto que la pareja es vital. Iba a preguntar por eso. A mí me encanta cuando los papás se involucran mucho en el embarazo, preguntan, están pendientes, se emocionan cuando ven al bebé como le late el corazoncito, porque está demostrado científicamente que esa conexión que existe en los tres, estoy hablando del médico, de la mamá y del papá, pues hacen que haya una unión, hay un vínculo, y por lo menos así lo manejo yo en mi consulta. Hay papás que no pueden venir a todas las consultas, pero a las que vienen de verdad es que es muy gratificante porque todos disfrutamos la consulta. Yo me emociono, se emociona el papá, se emociona la mamá, y pues realmente para ella es un soporte. Para ella es un soporte. Y no se puede dejar escapar, por ejemplo, si tengo hijos, si tengo otros hijos, ¿ok? O mi mamá, mi tía, o sea, no siempre, las abuelas, no siempre la paciente, ahorita pues estamos en una situación especial y viene la paciente sola, pero a mí siempre me ha gustado que siempre venga con alguien, porque incluso a veces hay una serie de nervios y se le olvida lo que le digo en la consulta. Lo que ocurre es que es excelente que el medio familiar se involucre y participen durante todo el embarazo para que sea al final excelente y sea un éxito. Doctora, y una última pregunta, cuando el embarazo es gemelar, ¿la emoción es mucho mayor? Sí. Sí. ¿Sí o no? A veces asusta, ¿verdad? Asusta un poco, le asusta al médico, le asusta a la mamá y el papá se desmaya. Bien, entonces vamos a hacer una pausa, ¿no? Un momentico. Sí. Vamos a hacer una pausa para identificar la emisora y regresamos otra vez a Examen en Salud. Gracias.